Un nuevo episodio de Cosmovisión. El día de hoy estaremos hablando de uno de los temas más complicados y divididos tal vez. ¿A qué edad deberíamos hablarle del sexo a nuestros hijos? ¿En qué lenguaje deberíamos comenzar a hablarle de sexualidad a los hijos? ¿Nos da la Biblia instrucciones para hacerlo? ¿Requiere el padre tener cierta capacitación pedagógica o incluso teológica o biológica para hacerlo? Bienvenido a este nuevo episodio en donde estaremos hablando de este tema basado en el material que escribí, Una cosmovisión de la vida, una guía para padres. Bienvenido. Mi objetivo con esta serie de videos es inspirarte y darte algunas guías, una pequeña introducción al material. Son solamente 36 páginas. Y como padre, sé lo difícil que es, el temor que a uno le da hablar de estos temas. Y es una de las opiniones divididas que he experimentado y es el miedo a dar demasiada información o a que sea muy poca información. Mi postura es que hoy día, en el siglo XXI, en el año 2024, la edad de la era digital, de la inteligencia artificial, de la sobreinformación y de todas las ideologías que existen por haber. Mucha información nunca será demasiado. Con el acceso a la electrónica, a la internet y a todo eso, mi postura es que demasiado no es demasiado. Así que vamos a ver primero, el fundamento es la Biblia. ¿Qué vas a aprender con este manual? En introducción te hablaré un poco de una guía que es para ti y una guía que te va a ayudar a descubrir tres cosas. Lo que Dios dice sobre nuestro cuerpo, diseño y sexualidad. 2. Lo que la ciencia dice al respecto. Y 3. Lo que Dios dice sobre el inicio de la vida humana y el valor de la vida. Este material está supuesto a ser para enseñar, una guía para padres, mejor dicho, y ya los padres deciden desde qué edad enseñarlo a los hijos. Mi recomendación es que sea de 6 o 7 años en adelante. Y recuerde, si usted le habla como autoridad, como de parte de la palabra de Dios, no habrá ningún problema. Después de todo, la Biblia es explícita al hablarnos de varios asuntos. Allí entonces voy a abordar el Salmo números 11, a hablar de los fundamentos. Si son destruidos los fundamentos, ¿qué hará el justo? Los fundamentos bíblicos han de ser aquello que gobierne nuestra instrucción para los hijos, ni siquiera nuestra experiencia, ni sabiduría, sino los fundamentos bíblicos. Después te quiero desafiar a que te veas a ti mismo como responsable. Deuteronomio nos dice que los padres se supone deben repetir la palabra de Dios a sus hijos. Así que esto es como una forma de hacer un devocional, un diálogo con el niño, donde tú no te vas a poner como que te sabes todas las respuestas y aún si sabes muchas de ellas, vas a incentivar a que el niño responda con sus propias palabras. No vas a buscar una respuesta correcta, sino que vas a incentivar que él confíe en ti al decirte qué piensa, qué entiende acerca de esto o aquello. Esto te va a permitir entender en qué lugar de ese entendimiento está el niño o la niña y así proceder a guiarlo. No, como papá entiendo los temores. Hay muchos temores al hablar de eso, pero francamente si no lo hacemos los padres, el mundo lo hará y lo está haciendo. Así que necesitamos aceptarnos en nuestra posición y hablarlo como de parte de Dios. Lección número 1, un reflejo. Allí vamos a añadir siempre una sección rompehielos para que tú inicies la conversación con tu hijo. Luego habrá una lectura bíblica, en este caso de Génesis 1 desde el 24 al 28. Allí se abordará el concepto de la imagen de Dios con el niño. Te voy a sugerir utilizar un espejo o algo didáctico para que el niño se mire a sí mismo y pueda apreciar lo que significa la imagen de Dios. Esto le va a ayudar a que el niño vea la dignidad que él tiene, o la niña, el valor que tiene, cómo Dios lo ve. Esto establece las bases para que un niño se respete a otros, viva con dignidad y con valor. Es precisamente el fundamento de Génesis lo que le da al niño y a la niña ese sentido de respeto y de valor, ese sentido de aceptarse desde pequeño, cómo es su cuerpo, cómo Dios le diseñó en amor, su color de piel, su color de cabello, de ojos, absolutamente todo. Lección número 2, dos sexos. Y a través de esta guía yo evito utilizar la expresión géneros porque no quiero caer dentro del mismo juego que el mundo cae. Me parece que la Biblia habla de sexos más que de género. Allí del mismo pasaje bíblico en Génesis 2, en la creación del hombre,
y en donde Dios le da exactamente el mismo valor al hombre y a la mujer. Tanto el niño como la niña tienen exactamente el mismo valor. Ambos han nacido y merecían nacer, sin importar su sexo, porque ambos tienen la misma dignidad y valor, porque Dios mismo envió a su Hijo para redimir niños y niñas. Así que ese capítulo también tiene el rompehielos y, además, alguna lista que te recomiendo leer con tu propia prudencia de padre o madre sobre qué hace que un hombre sea distinto de una mujer. ¿Qué partes del cuerpo son distintas en un hombre y de una mujer? En otras palabras, biológicamente, ¿qué hace un hombre a un hombre y una mujer a una mujer? Allí hay un par de gráficas de anatomía en donde son como de forma ilustrativa para mostrar las partes del cuerpo humano. Así el niño puede ver cómo la ciencia afirma el hombre, lo que lo compone y cómo es que Dios lo ha diseñado. Dos sexos, pero con mismo valor y dignidad. O lección 3, concebidos. De nuevo hay un rompehielos y allí hay algunas preguntas. Una de ellas es, ¿te acuerdas de las diferencias que tiene el hombre y la mujer? Así le permites que el niño te responda y evaluar qué ha aprendido y qué tan eficiente has sido tú a la hora de discutir con el niño y mostrarle qué dice Dios. Esta es una de las lecciones que más me gusta, porque a partir de Génesis 4.1, esa es la lectura bíblica, vas a enseñarle al niño y a la niña, a guiarlo a que vea desde cuándo empezó a ser tu niño o tu niña. En otras palabras, supongamos que el nombre se llame Juanita. Juanita, ¿desde qué punto del tiempo, desde qué momento en la vida empezó a ser Juanita? Y allí Génesis nos dice que Adán tuvo intimidad con su esposa Eva, la cual 1 concibió y número 2 dio a luz. La Biblia nos dice que la vida empieza en la concepción. Esta lección se trata de la concepción y cómo los seres humanos se hacen. Desde la semilla que el hombre le pone a la esposa y de allí de esa semilla sale un ser humano. Allí vas a encontrar entonces esos principios para que el niño entienda desde pequeño cuando empezó a ser humano y cuando empieza a vivir como un ser humano. Todos los bebés, todas las personas, desde cuándo tienen esa dignidad que han aprendido en el primer capítulo, desde cuándo el ser humano posee la imagen de Dios, y aquí enseñamos desde la concepción, y al final vas a tener una magnífica discusión de Lucas capítulo 1, donde vas a ver la experiencia de María cuando concibió a Jesucristo, luego visita a Elizabeth para luego tenerlo. Así que esta es la segunda lección, la tercera. Lección número 4, antes de nacer. Pregunta para romper el hielo. ¿Recuerdas cómo comienzan a existir los bebés? ¿Qué es lo que más te asombra cuando las personas empiezan a vivir? Allí te recomiendo leer el Salmo 139, desde el 13 hasta el 16. Antes de nacer, ¿qué sucede cuando un ser humano es concebido? Empieza la etapa de gestación, de crecimiento, y allí te voy a ofrecer para que tú le guíes al niño a entender 4 cosas. Que la edad y la estatura no importa a la hora de tener valor, tampoco si están conectados al cuerpo de su madre o no, o sea, su dependencia. El hecho de que esté adentro del vientre de la madre o afuera no hace que tenga valor. El desarrollo, como esté grande, como esté pequeño, no importa. Lo que importa es que son humanos desde la concepción y se vienen desarrollando. Por eso el Salmo 139 habla de la expresión embrión. El embrión es después del cigoto y después de la concepción. Es la sustancia, aquella característica esencial que ya tiene la información genética para que se hagan humanos. Encontrarás algunas imágenes que muestran el proceso de todos los bebés. Lección número 5, una sola carne. Lectura Génesis 2:24. Allí vas a guiar al niño a mostrarle cuál es el diseño de Dios para él o para ella. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es que su cuerpo sea guardado para aquel o aquella que Dios ha destinado sea su esposo o esposa. En esta lección el niño va a poder ver cuál es ese propósito de Dios, el propósito de casarse, de tener hijos, de multiplicarse. Además, habrá algunos consejos para que le comuniques al niño que en aquel primer matrimonio el Señor le trajo a la mujer al hombre, la conoció con su mente, se apegó con ella en sus sentimientos y finalmente tuvo intimidad física. Y así podríamos nosotros aprender a vivir como niños y jóvenes, conocer, sentir y luego
experimentar lo físico para tener un matrimonio sano y una vida. Acción número 6. Dueños del cuerpo. Pregunta para romper el hielo. ¿Recuerdas quién creó el matrimonio y las relaciones sexuales? Permite que el niño responda. ¿Recuerdas por qué solamente es el matrimonio entre un hombre y una mujer? Esas son preguntas que el niño te puede responder sin ninguna malicia y con toda naturalidad. Allí puedes leer el versículo de 1 Tesalonicenses 4 del 1 al 7, en donde estimularás al niño a que su cuerpo ha de ser santificado. La voluntad de Dios es que su cuerpo sea suyo hasta que se case. Esto le dará a ese niño de nuevo ese sentido de mayordomía y de cuidado de su cuerpo. Tiene la imagen de Dios, empezado a ser Juanito o Juanita desde que ha sido concebido. Ahora debe cuidarse y esperar a aquella persona. Lección número 7. Defiende la vida. Rompe el hielo con una pregunta como ¿recuerdas cuándo empezamos a ser seres humanos? Le puedes dar algunos minutos para que responda. ¿Sabes qué es lo que Dios más ama de toda la creación? Sí, la lectura bíblica sería Éxodo 20. Luego puedes preguntar, ¿sabes qué es lo que Dios más ama? Y allí vas a incentivar al niño a implantar en él la idea de proteger la vida humana. A este punto ya deberías saber que es muy valiosa y tener ese sentido de honor, también de no matarás, en sus diversas formas. Está mal y el niño debe tener en su corazón que debe ser inconcebible, impensable para él toda la vida que viva en esta tierra dar a otro ser humano y mucho menos a un bebé que hay dentro. Porque en una cultura de muerte el niño debe estar preparado para futuras tentaciones y pruebas. Y ninguno de nuestros niños está libre de un embarazo no planificado. Pero en su corazón debe estar fuerte el fundamento de no matarás, de que la vida humana desde la concepción merece vivir. Lección número 8. Un enemigo. Aquí puedes introducir esta lección rompiendo el hielo así. Imagina que pintas un dibujo con acuarela. Es tu tarea para la escuela. La dejas encima de la mesa para que seque bien. Al otro día cuando te levantas, que el dibujo está hecho pedazos. ¿Alguien lo ha roto? ¿Cómo crees que te sentirías? Que la lectura bíblica seguiría 2 Samuel, capítulo 13. Esta historia narra la situación de violación que hubo dentro de la casa de David. Aquí simplemente vas a explorar qué sucedió con David y a lo mejor de nuevo eso es una guía para ti como padre. ¿No tenía David reglas en su casa? ¿Por qué no tomó acción al respecto? ¿Será que David no estaba al tanto de los sentimientos de Amnón y Tamar y de sus hijos? Aquí vas a incentivar al niño a que hay un pecado en nosotros. Ese es nuestro peor enemigo. El pecado en nosotros nos quiere seducir para hacer lo que a Dios no le agrada y al final nos haríamos daño a nosotros mismos. Y además, Satanás es un enemigo que odia la imagen de Dios. El niño así es incentivado a orar. Señor, guárdanos de todo mal y a dar gracias por su cuerpo, sus dedos, todo lo que el Señor le formó. Puedes terminar la lección con la lectura del Salmo 1, que incentiva a que el niño medite en la ley del Señor día y noche. Al final habrá un certificado de logro en donde tú podrás repasar estas lecciones cuantas veces quieras. Como ves, son lecciones cortas que he diseñado para que sean una introducción, una ayuda, una guía. Puede que algunas cosas te parezcan muy fuertes, puede que otras no, pero tú decides. Por eso este material debes leerlo tú primero y según el Señor te guíe a tener esa conversación con tu cónyuge y con tus hijos. Espero que sea útil. Es una cosmovisión de la vida, una cosmovisión bíblica para que guíes a tus hijos en el origen de la vida humana y la sexualidad. Puedes adquirirlo acá en el link a Amazon